Hey, quiero que revisemos lo que ha pasado durante los últimos 3 meses de este año 2026 en materia de inteligencia artificial. 3 meses es muchísimo tiempo en inteligencia artificial y, claro, todas las semanas un laboratorio se le avanza al siguiente, pero más que quedarnos en modelos puntuales, lo que quiero que revisemos es cómo hemos evolucionado nuestra relación con la inteligencia artificial. Hay muchos benchmarks, hay muchas noticias que parecen rimbombantes, pero más allá de todo eso, sí hay un cambio sustancial que creo que es importante acotar ahora que ya nos adelantamos a la primavera y a este segundo trimestre del año. La IA dejó de ser solamente ese chatbot, por supuesto, con el que nos maravillamos hace un par de años y nos parecía de ciencia ficción. Los modelos fueron escalando hasta volverse muy útiles en hacer resúmenes, en hacer investigaciones cortas. Hoy en día, las herramientas que antes utilizábamos para estas tareas tan básicas nos están ayudando realmente a hacer cambios organizacionales, a tomar decisiones, a tomar control de algunas cosas que antes solamente podíamos hacer como humanos. Y yo sé que esto parece un tema trillado y recontrahablado de que la inteligencia artificial se va a quedar con nuestros trabajos. Todavía eso está lejos, pero lo cierto es que es una realidad que muchas de las tareas que podía hacer solamente un humano, ya también las puede hacer con bastante nivel de exactitud una inteligencia artificial a un costo significativamente menor. En este momento estamos en el boom agéntico, que es una evolución natural. Tuvimos el chat, que nos deslumbramos con él, y luego pasamos a la época de los workflows. Seguramente en el segundo semestre del año pasado vieron en LinkedIn todos los posts era principalmente sobre estos workflows en N8N o en Zapier o en Make, que son básicamente paso a pasos, formas de automatizar procesos muy repetitivos que los convertíamos en bloques, conectábamos en bloques con estas interfaces que se veían muy modernas y para algunos muy llamativas, para otros intimidantes. Y ahora pasamos a la época agéntica. Los agentes, que es todo lo que ustedes están escuchando hoy en día, por si acaso a gente no les suena tanto como OpenClaw, o si OpenClaw no les suena tanto como Cloud Code, en global es el mismo concepto. Es tomar el cerebro de ese modelo LLM y darle unas herramientas. Nosotros hablamos con el modelo, pero a diferencia del workflow, donde nosotros le decíamos a ese sistema, haga esto, luego haga esto y luego haga esto, en este nuevo paradigma lo que le estamos diciendo a ese cerebro es, mire, usted tiene un conocimiento chévere de un montón de cosas y además tiene estas herramientas y yo le voy a dar el contexto de mi situación o de mi empresa o de mi trabajo y además le voy a contar cuál es mi problema y yo creo que usted me lo puede ayudar a solucionar con esas herramientas que tiene. Y estamos viendo cómo esos sistemas sí pueden hacer un diagnóstico real de la situación, del contexto, hacer un plan a partir de ese diagnóstico que hagan y empezar a implementarlo. Y al final nos entregan un resultado tangible, que es muy chévere porque a la larga, OpenClaw es este señor, el que simplemente dijo, oye, yo tengo aquí un LLM que es muy bueno pensando, el problema es que yo le hago una pregunta y él me contesta una vez y ahí se acabó. ¿Qué tal si yo me monto un sistema en el que el LLM no se limite a una sola respuesta, sino que él se autoalimente y él se autoempuje a seguir trabajando en pro de terminar una tarea más grande? Y eso es lo que hace OpenClaw. Y todos estos sistemas agénticos lo que hacen es que tienen ellos le llaman un heartbeat, un pulso, literalmente, que lo que hace es que cada cierto tiempo, cada 30 minutos, cada hora, esto tú lo puedes configurar, le dice, oye, ChatGPT o Gemini o Cloud, ¿recuerdas que teníamos cosas que hacer? Bueno, hazla, haz por lo menos un paso y mira a ver hasta dónde llegas y yo en media hora te vuelvo a avisar. Y así es como estos agentes, esto es una forma muy abstracta y muy reduccionista, pero así es como estos agentes consiguen avanzar en lo que se proponen o así nos consiguen ayudar mucho más que simplemente un chatbot. Y por supuesto, se les ha agregado a estos agentes también unas capas
adicionales que le permiten brindar más servicio y más ayuda, que son MCPs y los skills. Y bueno, y en todo ese devenir o toda esa evolución, digamos, que hubo para llegar a los agentes, también pasamos durante un momento donde el vibe coding se volvió la locura. Vibe coding fueron todas estas aplicaciones, o son estas aplicaciones como Replit, como Lovable, Cursor, que llegaron y que nos permitieron a la gente que no somos del todo técnicas, que no estudiamos para hacer software, llegar con una idea y terminar con una aplicación desarrollada. Eso es lo que evolucionó en lo que luego se convirtió esa industria de los agentes, que es mucho más abierta que solamente desarrollo de software. Pero ahí fue donde inició, en el vibe coding. Y de hecho el vibe coding a mí me encanta porque nos volvimos locos haciendo un montón de aplicaciones. Cualquier cosa que tú quisieras hacer, cualquier aplicación que se te ocurriera, la podías hacer. No tenías que haber estudiado 5 años o 6 años. Y por supuesto, yo soy de esta industria. Tengo amigos que son también desarrolladores que al principio veían con mucho recelo cómo gente no tan técnica se metía en su mundo técnico. Y claro, lo hicimos con muchos errores, pero ver resultados tangibles cuando teníamos solamente ideas de lo que queríamos hacer y verlo hecho era pura magia. Luego ese vibe coding con lo que nos enfrentamos es que esas aplicaciones eran muy bonitas, pero solamente vivían en nuestro computador. Y si eras un poquito más avanzado, podías llevarlas también a tu celular. Y todo eso en la medida en que los LLMs siguieron evolucionando y siguieron dando mejores resultados con mayor capacidad, especialmente cloud, fueron una locura. El 4.6 Opus es como el pináculo de los LLMs en este momento y que seguramente la próxima semana ya va a cambiar, nos permitió llegar a sistemas que ya no solamente desarrollan esa aplicación dentro de tu computador o para tu celular, sino que ellos mismos tienen la capacidad hoy en día de configurar la base de datos, de configurar el servidor, de configurar el dominio. Es que si tenemos a estos sistemas LLMs en nuestro computador y le damos acceso al terminal, esa interfaz que da un poquito de miedo porque parece como de los 80s, ellos son libres ahí de moverse con mucha más libertad que lo que pueden hacer en interfaces que son hechas para humanos. Y cuando un LLM, que es puro texto y código, puede conectarse con una interfaz como esta que tenemos en nuestro computador, pues lo que puede hacer es mágico. Y se conecta con otros sistemas que están por fuera de nuestros computadores y hacen magia. Entonces, así fue como este vibe coding nos trajo a lo que hoy en día es OpenClaw, Paperclip y todos estos otros sistemas que a la larga están encaminados en eso, en conseguir que nosotros le demos a los agentes una idea, un logro que queremos y que él se haga de las suyas, que él busque la forma de conseguir. La brecha está mucho más grande cada día entre quienes la usan y quienes no usan la inteligencia artificial. Mira, dentro de las organizaciones, yo sé que es difícil que una IA reemplace a un empleado. Por un lado, los empleados están preocupados y por otro lado, los empleadores es como, bueno, ¿yo cómo hago? Porque yo estoy asfixiado, el salario mínimo subió y quiero optimizar. Pero no es tan fácil porque aunque la inteligencia artificial haga locuras y haga maravillas, las empresas no están hechas para tener el acceso o para que sus datos y para que la interacción de sus clientes o las operaciones sean nativas para los LLMs, para los modelos de inteligencia artificial. Sí van a haber un montón de nuevas empresas que nazcan ahora con este chip de la inteligencia artificial. Contra esas empresas va a ser muy jodido competir. Y va a ser también las empresas que van a tener que contratar menos gente, porque ya nacen de una vez con el chip de todo lo que yo hago, todo lo que construyo, va a ser alrededor de que el LLM pueda controlarlo. Pero empresas que ya son grandes, que ya están con procesos muy avanzados, muy rígidos,
que hay mucho papel, que mucha de la información realmente está es en la cabeza de los trabajadores. Allí no es tan fácil que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a nadie. Pero la diferencia es que esos empleados usen la inteligencia artificial para su trabajo, que entiendan cuáles son los workflows, cuáles son esos procesos internos que tienen todos los días que repetir y los abstraigan de tal forma que puedan entender esos nodos y esos nodos los conviertan entonces en un proceso que sea fácilmente, bueno, fácilmente automatizable. Todo eso es lo que sucedió principalmente en LLMs, en modelos de inteligencia artificial que son de principalmente texto y código. Pero en paralelo, ha habido una especialización nativa de otros modelos de inteligencia artificial. Hoy en día en video tenemos a Seedance 2.0, que es la locura. Seguramente han visto últimamente muchos videos de inteligencia artificial en TikTok o en Instagram que uno todavía está ahí como en el límite de darse cuenta de que son inteligencia artificial. Y bueno, algunos que son demasiado estrambóticos y obviamente son inteligencia artificial, pero el nivel de calidad de esos videos es absurdo. En generación de imágenes, por supuesto, Nano Banana Pro 2 en este momento. Se supone que la próxima semana, si no ha salido ya hoy con este video, va a salir el nuevo modelo de GPT, que es GPT-2 de imágenes, que también, por lo que he visto, es sensacional. La gracia de estos modelos de generación de imágenes es que tienen un conocimiento muy bueno del mundo. No es simplemente, ay, haz un aguacate. Y sí, hacen un aguacate. Bueno, por un lado lo hacen con más realismo, eso muy bien. Por otra parte, cuando le incluyes texto, lo hacen bien, muy bien, eso hace un par de modelos, ya venía. Pero estamos en un nivel de calidad en el que ellos entienden muy bien la física, entienden muy bien las ubicaciones. Si le pedimos un mapa, por ejemplo, eso era algo que todavía con Nano Banana Pro es, a veces sí, a veces no funciona. Pedirle un mapa parece ser que con GPT-2 es algo totalmente sencillo de hacer. Eleven Labs para la generación de audio es el que está dando la parada en este momento, pero poco más que decir. No ha habido muchos avances en ese frente, la verdad. Y lo mismo en música. En música Suno es el modelo más avanzado que hay. Ya salió Suno 5.5, pero Suno 5 ya era lo suficientemente bueno. Muy bien. Alucinaciones era algo que nos preocupaba mucho en los modelos de lenguaje. La verdad es que se ha caído mucho el tema de alucinaciones y esto es en gran parte porque, claro, ahora los LLMs no solamente dependen de la información con la que fueron entrenados, sino que tienen acceso a Internet, principalmente. Eso número uno. Y segundo es porque también se han desarrollado conectores y herramientas para darle acceso a la información con la que nosotros queremos que ese modelo trabaje. Cada día se alucina mucho menos, pero creo que es un problema casi controlado, no por el modelo per se. Yo creo que los modelos de inteligencia artificial difícilmente van a dejar de alucinar, pero sí por la capa que se le pone alrededor. Menos prompt y más contexto. Antes yo tengo un par de videos aquí en mi canal de cómo hacer el prompt perfecto para ChatGPT. Era lo que podíamos aspirar en ese momento. La mejor forma de tener el mejor resultado de un LLM era siendo muy, muy pulidos en ese prompt. Hoy en día ya no importa tanto, le podemos hablar normal. De hecho, se ha vuelto muy estándar. Yo lo hago todo el tiempo. Esto de tener a Super Whisper o cualquier otra herramienta de grabación de voz a texto. Y así como estoy aquí, voy hablándole yo aquí al LLM, a ChatGPT o a Cloud o a Gemini, y así se lo mando. Si tienes el tiempo y la dedicación de promptearlo mucho mejor, fantástico. Pero la verdad es que ya no es lo que marca la diferencia. En cambio, el contexto sí marca la diferencia. De hecho, es justamente ese contexto la nueva carrera de estos laboratorios para darnos la mejor solución a lo que nosotros necesitemos. Lo otro es la inteligencia artificial embebida. Si bien es cierto que se habla mucho de estos grandes laboratorios, la inteligencia artificial se está volviendo invisible, pero toca todos los puntos en donde nos conectamos a los servicios, software, bancos, programas
de contabilidad, en donde nos conectemos hoy en día, básicamente hay una capa de inteligencia artificial, aunque nosotros seamos conscientes o no. Hay IA especializada, como les decía, para desarrollo de imágenes, para voz, para videos, para el desarrollo de código. Y finalmente tenemos esta era o esta capa agéntica que a mí me parece que es la locura y la verdad es que quiero desarrollar mucho más contenido, permitiéndoles a ustedes eh, desarrollar sus propios sistemas agénticos para ustedes. Yo en este momento estoy experimentando, la verdad, un sistema para temas de salud, no míos, sino familiar, para llevar ese control de citas médicas, cuándo, cómo, por qué, las recetas, los medicamentos, dónde hay que ir a buscarlo, quién lo va a ir a buscar y demás. Todo esto a través de una interfase muy chévere y comunicándonos con un agente a través de WhatsApp o de Telegram. Es algo que hoy en día es factible y que antes nos hubiera costado contratar a alguien para que lo hiciera. No para que hiciera el programa, sino para que cumpliera esa función. Entonces, la era agéntica hay cualquier cantidad de casos de uso que solamente lo que están esperando es ser descubiertos por ustedes cuando se pongan a pensar en todas las líneas y en todos los frentes de acción que tienen ustedes cada día. Ahora, los riesgos no se acaban. Y lo primero es que tenemos un exceso de confianza. La inteligencia artificial, aunque se esté equivocando, lo hace tan convencida de sí misma que nosotros decimos, pues sí, ¿no? Y lo cierto es que no. Y cuando tú le haces caer en cuenta de que estaba equivocada, te dice, ay, sí, perdóname, tenías toda la razón. Pero bueno, sigamos adelante. Ya presenté mi trabajo en la universidad, o ya le pasé el informe a mi jefe. ¿Cómo me vas a decir ahora, ay, sí, discúlpame? Por eso hay que ser muy, muy acuiciosos en revisar siempre el trabajo final de cualquier LLM o cualquier agente. Lo otro es en inglés le llaman el psychophancy, que es la traducción más acertada que consigue en español, es el servilismo, y es esta actitud fastidiosa hasta cierto punto de los LLMs, en el que cualquier cosa que tú le dices te dicen, uy, sí, qué brillante eres, porque así no hablamos los humanos. Si tú te encuentras con alguien que siempre está de acuerdo contigo, va a ser un fastidio de persona. Básicamente porque te están viendo en un espejo. Entonces necesitamos a alguien que a veces choque con nosotros, que nos haga considerar otras opiniones, otros conceptos u otros caminos. Por eso no podemos externalizar el juicio. Tenemos que seguir siendo nosotros los que tomemos las decisiones finales. Pero si la embarra una vez cada 100 veces, pues probablemente sea la misma cantidad de veces que la embarraría un humano. Entonces, allí estamos cubiertos. ¿Cómo empezar hoy mismo? Conecta tu contexto. Hoy en día hay plugins en ChatGPT, en Gemini y demás para darle acceso a determinadas partes. Procura no entregarle todo, no le des acceso a tu correo personal. Si lo vas a hacer con un agente, porque los agentes hoy en día tienen su propio correo electrónico, haz eso, dale un correo electrónico a él, no le des el tuyo, trátalo como si fuera un asistente o un colaborador. Móntate tu mini agente, ponle un objetivo concreto y dale un par de herramientas. Suena de ciencia ficción, pero en realidad con un video mucho más corto que este, discúlpenme, no esperaba hablar tanto, pero con un video de 10 minutos entienden los 3 4 clics que tienen que hacer para empezar a trabajar con él. Y publica algo que sea funcional. De verdad, si le vas a dar la prueba a la inteligencia artificial, ponla a prueba de verdad. A prueba con algo que sea importante para ti, algo que te dé valor, que te sirva, que te funcione. Y si lo intentaste hace 6 meses y no te dio el resultado que esperabas, inténtalo hoy en día. Tal vez tampoco te va a dar el resultado que esperas, pero seguramente te vas a dar cuenta que está tan cerca de serlo que tal vez sí vale la pena empujarlo un poquito más y afinarle esos bordes que todavía están un poquito rústicos para que consigas un proceso que te beneficie cada día o cada semana. Así que nada,
El juicio humano es nuestro trabajo real. Somos directores, no operadores. No te puedo dar más lata. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.